¿Qué tal? Por acá les habla Sin Mentiras. Gracias por estar nuevamente en sintonía de nuestro canal. Miren, ayer el presidente de la República, en una transmisión especial que llamó Miércoles Productiva, hizo una crítica a sus ministros. Dice no estar conforme porque los ministros no escuchan críticas. Vamos a ver si podemos escuchar. Vamos a escuchar lo que dice el presidente respecto a que su gobierno recibe crítica, pero sus ministros no la procesan o no las escuchan. Y luego hablamos de este tema. Adelante con el presidente. No, otro temprano, como a las 3 es más o menos que lo pasan. 2, 3 de la tarde. Muchacho muy inteligente, muy bien informado además, muy conocedor, un poco neoliberal para mis gustos, pero lo respeto, hizo crítica. Hay que estar pendiente, ustedes tienen que tener equipo, señora vicepresidenta, señor conuquero mayor, señor ministro. Ustedes tienen que tener equipos escuchando la crítica que hay en los medios, en las redes, en las calles. Hay que escuchar la voz de la gente, la voz del pueblo. Hay que escuchar los cuestionamientos, las críticas, las denuncias. Yo diría casi que el 90% de las denuncias que me llegan o que escucho son ciertas. Hay que combatir la indolencia, la dejadez, la burocracia, y hay que poner el ojo y el oído atento a la verdad, a la realidad, con los pies sobre la tierra, con los pies sobre la tierra, para rectificar todo lo que está mal, para aprender lo que hay que aprender y para hacer las cosas mejor. Tenemos que hacer las cosas mejor desde el gobierno. Bueno, fíjate, vamos a quitar acá el audio. Hay que hacer las cosas nuevas. Miren, yo les voy a decir una cosa. Un país destruido como Venezuela, un país que está en los 5 primeros lugares de corrupción, de falta de transparencia, no bastan estas autocríticas, no basta este mea culpa. Esto lo venimos escuchando desde el primer día del gobierno de Maduro, y aquí no se ha rectificado y no se ha corregido absolutamente nada. Un gobierno con estas características, con un país moralmente que ha entrado en declive moral y de sus valores, no puede estar combatiendo la corrupción o la falta de transparencia o la falta de estímulo de sus ministros, dando discursos que caen al vacío, porque los ministros no le paran. Y prueba de ello está el caso de las alcabalas. El mismo discurso que lanzó Maduro hace un mes de las alcabalas, ahí están las alcabalas echando candela contra los venezolanos. Y les voy a decir lo siguiente. Mientras acá ni algún gobernante, sea del gobierno o sea opositor cuando llegue al poder, no planifique, no organice, no supervise, no haya un control efectivo, no fije objetivos y metas, que no procese la transparencia en todas las acciones públicas, que no modernice, que no informatice los procesos públicos, que no busque mejorar el recurso humano, que no busque el mejor talento, que no fortalezca las instituciones, que no fortalezca tampoco el sistema judicial para que luche contra la corrupción. Estos son simplemente discursos de galería. Tú no vas a corregir un país a base de discurso. Esa es mentira. Tú vas a corregir un país a base de acciones y acciones contundentes, duras. Un presidente de la República debe comenzar a crear, a edificar todas estas cuestiones que te estoy hablando. No a crear en base a discurso, que no hay ningún tipo de supervisión, que no hay ningún tipo de control de metas. Aquí alcaldes y gobernadores hacen lo que le venga en gana. Aquí no sirven la mayoría de alcaldes y gobernadores, tanto del gobierno como de oposición. Es difícil, recuerden lo que les estoy diciendo, es difícil sacar adelante un país
sin control, sin planificación, sin el mejor talento, sin la falta de transparencia, sin la modernización de todos sus procesos, es prácticamente imposible cambiar y hacer un viraje de estas características. Entonces, ¿qué es lo que hace Maduro? Lo más fácil: criticar, hablar gamelote, pero no crear las condiciones necesarias, el piso y la estructura necesarias y contundentes para empezar a crecer de esa forma, donde las instituciones sean tan fuertes que tanto privados, emprendedores y el mismo sector público le tengan miedo que le caigan sanciones o que sean procesados judicialmente por instituciones que hagan bien su trabajo. Vamos a dejar el video hasta aquí porque ahora espero que ustedes me manden sus puntos de vista. ¿Qué creen ustedes de esta autocrítica que hace el gobierno venezolano? Muchas gracias y será hasta la próxima.